Pues buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con la retórica y el día de hoy la vamos a ver en práctica. Este, Vamos a leer el Eutifrón. El Eutifrón es un diálogo entre un sofista, Eutifrón, y el padre de la filosofía clásica, Sócrates. Sócrates fue de los primeros en básicamente utilizar la razón para dialogar en el sentido que lo conocemos el día de hoy, por lo menos en el occidente. Y el método que él utiliza es, bueno, sarcástico, pero más que nada cuestiona, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer preguntas relevantes. Aunque nosotros no sepamos la respuesta, debemos aprender a cuestionar. Aquí se encuentran dos personas que van a enfrentar un juicio. La primera es Sócrates. Ay, perdón. A Sócrates lo acusan de corromper a la juventud y de crear nuevos dioses. Eutifrón llegó a acusar a su papá porque dos esclavos se pelearon. Un esclavo mató al otro. Su papá lo mandó a echar a un pozo mientras le iban a avisar a la policía, pero se tardó demasiado y el esclavo que estaba en el pozo también se murió. Entonces aquí tienen un diálogo acerca de lo que es pío, ¿sí? Para nosotros se va a oír circular y se va a oír circular porque básicamente Eutifrón, y esto ya es spoiler, como dicen, no va a satisfacer a Sócrates, ¿sí? Porque Sócrates busca la esencia de lo que es pío, pero Eutifrón no se la puede dar, ¿sí? Entonces, en este diálogo, en este intercambio de ideas, vamos a ver cómo funciona el sofismo y cómo Sócrates básicamente hace que el sofismo caiga en pedazos. Por eso es importante que cuando nosotros estamos dialogando o cuando estamos escuchando un discurso, no solo oigamos, sino escuchemos y procesemos las ideas una por una para entonces así poder hacer preguntas relevantes. Ahora me preguntarán, ¿eso qué tiene que ver con mi GD? Ah, pues ahí va lo bueno. Para el ensayo, tienen que hacer un diálogo, bueno, no un diálogo, sino tienen que hacer un argumento acerca de un punto de vista, ¿sí? Se les van a presentar dos, Buenas tardes. buenas tardes, se les van a presentar dos ángulos de un tema. De las dos lecturas, ustedes van a juzgar quién tiene la razón y de qué lado están y por qué, ¿sí? En el examen anterior al 2014 era nada más de que si yo me ganara la lotería y no me la pudiera gastar en mi familia, ¿en qué me la gastaría? O que cuál es mi color favorito, cosas así. Eso ya se abandonó hace 12 años. Hay 12 años. Este, y ahora es más de análisis crítico, ¿sí? Que se nos presentan dos argumentos del mismo tema. Nosotros vamos a tomar una posición y de esa posición vamos nosotros a explicar por qué estamos del lado de quién estamos, citando fuentes, etcétera, ¿no? Entonces, la manera en que el Eutifrón funciona es de que nos ayuda a analizar los argumentos, a desglosar los argumentos y a cuestionar los argumentos, ¿sí? Una vez más, ¿se va a sentir pesado? Sí. ¿Se va a sentir circular? Sí, pero van a ver la razón del por qué, ¿sí? Entonces, esa es la introducción a la lectura de hoy. No creo que la toquemos toda por completo. Vamos a tratar de cubrir lo más que se pueda y ya lo voy a tratar
practicarlo con ustedes, porque pues ahorita, como les digo, para Classroom, pues no les he podido dejar ejercicios. Entonces el título, una vez más, es Eutifrón, y dice Eutifrón, Sócrates son los personajes. Cuando ven mayúsculas es porque ese es el diálogo de ese personaje. Como les comentaba anteriormente, en español el guión largo es para el diálogo. Aquí no son citas textuales, son diálogos, ¿sí? Entonces ven que tiene todo mayúscula, punto y un guión largo. Eso indica que están hablando los personajes, como en una obra de teatro, etcétera, ¿sí? Muy bien. Entonces dice, Eutifrón, ¿qué ha sucedido, Sócrates, para que dejes tus conversaciones en el liceo y emplees tu tiempo aquí en el pórtico del rey? Pues es seguro que tú no tienes una causa ante el acorde rey, ar- arcón de rey, como yo la tengo. Sócrates contesta, a eso, a esto, no puedo leer, a esto mío, Eutifrón, los atenienses no lo llaman causa, sino acusación criminal. Ya les expliqué qué es. Eutifrón, ¿qué dices? Según parece, ¿alguien ha presentado contra ti una acusación criminal? Pues no puedo pensar que la has presentado tú contra otro. Entonces aquí, como les digo, a Sócrates se le acusa de corromper a la juventud. Sócrates, ciertamente no, Eutifrón, pero sí otro contra ti. Sócrates, exactamente. Eutifrón, ¿quién es este hombre? Sócrates. No lo conozco bien yo mismo, Eutifrón, pues parece que es un joven y poco conocido. Según creo, se llama Meleto y es del demo de Piteo. Por si conoces a un Mileto de Piteo, de pelos largos, poca barba y nariz aguileña. Eutifrón. No lo conozco, Sócrates, pero ¿qué acusaciones te ha presentado? Sócrates. ¿Qué acusaciones? Me parece que de altas aspiraciones, en efecto, no es poca cosa que un joven comprenda un asunto de tanta importancia. Según dice, él sabe de qué modo se corrompe a los jóvenes y quienes los corrompen. El probable, es probable que sea algún sabio que, habiendo observado mi ignorancia, viene a acusarme ante la ciudad, como ante una madre, de corromper a los de su edad. A los de su edad. Ay, ya me perdí. Me parece que es el único de los políticos que empiezan como es debido, pues es sensato preocuparse en primer lugar de que los jóvenes sean lo mejor posible del mismo modo que el buen agricultor se preocupa naturalmente en, Pues usted es Sócrates y yo soy Eutifrón. a ver, primer lugar de las plantas nuevas y luego las de las otras. Quizás así también Meleto nos crimina primero a nosotros, los que destruimos los brotes de la juventud, según él dice, pues de esto es evidente que se ocupara de los de mi edad y será el constante de los mayores bienes para la ciudad, según es presumible que suceda. ¿Cuándo parte de tan buenos principios? Así lo quisiera yo, Sócrates, pero me da miedo de que suceda lo contrario. Sencillamente, creo que empieza a atacar en su mejor fundamento a la ciudad al intentar hacerte daño a ti. Y dime,
¿Qué dice que haces para corromper a los jóvenes? Sócrates, cosas absurdas, amigo mío. Para oírlas sin más, en efecto dice que soy hacedor de dioses. Y según él presentó esta acusación contra mí, porque hago nuevos dioses y no creo en los antiguos. Entiendo, Sócrates, que es o es por el Espíritu que tú dices que está contigo en cada ocasión. Así pues, en la idea de que tú tratas de hacer innovaciones en las cosas divinas, te ha presentado esta acusación y, para descreditarte, acude al tribunal sabiendo que las cosas de esta especie son objeto de descrédito ante la multitud. En efecto, cuando yo hablo en la asamblea sobre las cosas divinas, anunciándoles lo que ya va a suceder, se ríen de mí pensando que estoy loco. Sin embargo, no he dicho nada que no fuera verdad en lo que les he anunciado, pero nos tienen envidia todos los que somos de esta condición. En todo caso, no hay que preocuparse de ellos, sino hacerles frente. Aquí. Sócrates, el ser objeto de risa, querido Eufitrón, no tiene importancia. No tiene importancia alguna. Sin duda, los antetenienses no les importa mucho, según creo. Si creen que alguien es experto en algo, con tal de que no enseñe de que no enseñe la sabiduría que posee. Pero si piensan que él trata de hacer bien de otros lo que él es, se irritan, sea por envidia, como tú dices, sea por otra causa. No deseo mucho hacer la prueba de cómo son sus sentimientos respecto a mí acerca de esto. Quizá tú das la impresión de dejarte ver poco y no querer enseñar tu propia sabiduría. En cambio, yo temo que, a causa de mi interés por los hombres, de los an- atenienses, la Ateniense. impresión de que lo que tengo se lo digo a todos los hombres con profusión, no solo sin remuneración, Remuneración. sino incluso pagado. Yo, si alguien quisiera oírme gustosamente, sí, ciertamente alguna, según ahora decía, fuera un refine de mí, como tú dices, que si ríen de ti, no sería desagradable pasar el tiempo en el tribunal bromeando y riendo, pero si lo toman en serio, es cierto, ¿ya dónde acabará esto? Excepto para vosotros, los adivinos. Será quizá una cosa sin importancia, Sócrates. Tú defenderás tu juicio según tu idea y creo que yo el mío. ¿Cuál, cuál es tu proceso, mm, Eutifrón, Eutifrón? ¿Eres acusado o acusador? acusador. ¿A quién acusas? ¿A quién por acudirle? Ay, perdón. ¿A quién por acusarle? Voy a parecer loco. ¿Qué? Pues persigues a un pájaro. Está muy lejos de volar. Es precisamente un hombre muy viejo, ¿Quién es él? mi padre, ¿Tu padre, amigo? ciertamente. ¿Cuál es el motivo de tu acusación? ¿Y por qué el Homicidio. juicio? Ay, perdón, me adelanté. ¿Cuál es el motivo de tu acusación? ¿Y por qué el juicio? Homicidio, Sócrates. Por, Her- por Heracles. De seguro que la multitud ignora lo que es realmente obrar bien. En efecto, yo creo que hacer esto no está al alcance de cualquiera, sino del que ya está adelante en la sabiduría. Ciertamente avanzado por Zeus, Sócrates. ¿Es algún miembro de la familia el muerto por tu padre?
Es seguro que sí, pues tú no le perseguirías por homicidio a causa de un extraño. Es ridículo, Sócrates, que pienses que hay alguna diferencia en que sea extraño o sea familiar el muerto, y que, por el contrario, no pienses que es solo necesario tener en cuenta si el que lo mató lo hizo justamente o no. Si lo ha hecho justamente, dejar el asunto en paz, pero si no, perseguirlo, aunque el matador viva en el mismo hogar que tú y come en la misma mesa. En efecto, la impureza es la misma. Si sabiéndolo, vives con él y no le libras de ella tú mismo, y lo libras a él acosándole en justicia, en este caso, el muerto era un jornalero mío. Como explotamos una tierra en Naxos, estaba allí a sueldo con nosotros. Habiéndose emborrachado e irritado con uno de nuestros criados, lo degolló. Así pues, mi padre mandó atarlo de pies y manos y echarlo a una fosa, y envió aquí a un hombre para informarse del exageta sobre qué debía hacer. En ese tiempo se despreocupó del hombre atado y se olvidó de él en la idea de que, como homicida, no era cosa importante si moría. Es lo que sucedió. Por el hambre, el frío y las ataduras, murió antes de que regresara el enviado al exageta. A causa de esto, están irritados mi padre y los otros familiares, ay, A ver, porque por este homicida, acusé a mi padre del homicidio sin haber, sin haberlo él matado, dicen ellos. Y si incluso lo hubiera matado, al ser el muerto un homicida, no había necesidad de preocuparse por un hombre así, pues es impío que un hijo lleve una acción judicial de homicidio contra su padre. Saben mal, Sócrates, como es el divino hacer, como es lo divino acerca de lo pío y lo impío. Así. ¿y tú, Eutifrón, por Zeus, crees tener un conocimiento tan perfecto acerca de cómo son las cosas divinas y los actos píos e impios que, habiendo sucedido las cosas según dices, no tienen temor de que al promoverle un proceso a tu padre no estés a tu vez haciendo tu, precisamente un acto impío? Ciertamente no valdría yo nada, Sócrates, y en nada se distinguiría Eutifrón de la mayoría de los hombres, si no supiera con exactitud todas estas cosas. No, es caso de lo mejor para mí, admirable Eufitrón, hacerme discípulo tuyo y antes del juicio frente al Ameleto, proponerle estos razonamientos. Le diría que ya antes consideraba muy importante conocer las cosas divinas y que ahora, cuando él afirma que yo peco al hablar de la ligera, al hablar a la ligera sobre las cosas divinas y hacer innovaciones, me he hecho discípulo tuyo. Le diría, si tú, Meleco, estás de acuerdo en que Eufitrón es sabio en estas cosas, considera que yo pienso también realmente, Mm. rectamente y renuncia a juzgarme, si no intenta un proceso contra él y el maestro antes que contra mí. El discípulo, porque corrompe a los de más edad y a mí y a su padre, a mí por enseñarme y a su padre por reprendiéndole e intentando que se le castigue. Y si no me hace caso, ni me libera del juicio, y no presta acusación contra ti, en vez de contra mí, diría yo en el juicio las mismas palabras que le había propuesto a él. Por Zeus, Sócrates, si acaso intentara presentar una acusación contra mí, encontraría yo, según creo,
¿Dónde está su punto débil? Y hablaríamos ante el tribunal más sobre él que sobre mí. Por conocer yo, mi buen amigo, esto que dices, deseo ser discípulo tuyo, sabiendo que ningún otro, ni tampoco este meleco, fija la atención en ti. En cambio, a mí me examina con tanta penetración y facilidad que ha presentado una acusación de impiedad contra mí. Ahora, por Zeus, dime lo que hace un moninepto. Asegurabas conocer claramente que afirmas tú que es la piedad, respeto al homicidio y a cualquier otro acto. Es que, es que lo pío es sí mismo no es una sola cosa, si en toda acción y por su parte lo impío no es todo lo contrario de lo pío, pero igual, si a sí mismo y tiene un solo carácter conforme a la impiedad, todo, todo lo que vaya a ser impío. Sin ninguna duda, Sócrates. No alcanzo a ver. Sí. Dime exactamente, ¿qué afirmas tú que es lo pío y lo impío? Pues bien, digo que lo pío es lo que ahora yo hago, acusar al que comete delito y peca, sea por homicidio, sea por robo de templos o por otra cosa de este tipo, aunque se trate precisamente del padre, de la madre o de otro cualquiera, no acusarle es impío. Pues observa, Sócrates, qué gran prueba te doy a decir de que es así la ley. Es lo que ya he dicho también a otros, que sería correcto que sucediera así. No cede ante el impío, quien quiera que él sea. En efecto, los mismos hombres que creen firmemente que Zeus es el mejor y el más justo de los dioses, reconocen que encadenó a su propio padre y que éste, a su vez, mutiló al suyo por causa semejante. En cambio, en cambio, ¿Los esos mismos? mismos se irritan contra mí porque acuso a mi padre que ha cometido injusticia y de este modo se contradicen a sí mismos respecto a los dioses y respecto a mí. Una pausa pequeña. En la mitología griega, el padre de los dioses era Cronos. Entonces, como Cronos no quería que hubiera competencia, se comió a sus hijos, pero no se comió a Zeus y Zeus le abrió la panza para sacar sus hermanos. Entonces, de esto habla esta parte. Ahora sí, Sócrates. ¿Puede moverle poquito porque no alcanzó a ver? Sí, aquí está. ¿Acaso no es por eso, Eutifrón, por lo que yo soy acusado? Porque cuando alguien dice estas cosas de los dioses, las recibo con indignación, a causa de lo cual, según parece, alguno dirá que cometo falta. Ahora, si también estás de acuerdo, tú que conoces bien estas cosas, es necesario, según parece, que también nosotros lo aceptemos en efecto. ¿Qué vamos a decir nosotros? Los que admitimos que no sabemos nada de estos temas, pero dime, por el Dios de la amistad, ¿tú de verdad crees que esto ha sucedido así? E incluso cosas aún más asombrosas que estas, Sócrates, que la mayoría desconoce. Luego, ¿tú crees también que de verdad los dioses tienen guerras unos contra otros y terribles enemistades y luchas y otras muchas cosas de esta clase que narran los poetas, de las que los buenos artistas han llenado los templos y de las precisamente en las grandes pana- panateas, Panatenas. Panatea, pana- panateneas, Panateneas. el, el, el pueblo, no se alcanza a ver, pueblo, Peplo. el peplo que se sube a la,
a la Acrópolis está lleno de bordados con estas escenas. ¿Debemos decir que esto es verdad, Eutifron? No solo eso, Sócrates. Como te acabo de decir, si quieres, yo te puedo exponer detalladamente otras muchas cosas sobre los dioses de las que estoy seguro de que te asombrarás al oírlas. No me asombraría, pero ya me las expondrás con calma en otra ocasión. Ahora intenta decirme muy claramente lo que te pregunté. Antes, en efecto, no te has explicado suficientemente al preguntarte qué es en realidad lo pío, sino que me dijiste que es precisamente pío lo que tú haces ahora acusando a tu padre de homicidio. He dicho la verdad, Sócrates. Tal vez sí, pero hay demás, pero, pero hay además otras muchas cosas que tú afirmas que son pías. Claramente lo son. ¿Te acuerdas de que yo te incitaba a exponerme uno o dos de los muchos actos píos, sino en el carácter propio por el que todas las cosas pías son pías? En efecto, tú afirmas que por un solo carácter las cosas impías, son impías y las cosas pías son pías. ¿No te acuerdas? Sí, Exponme, pues, cuál es realmente ese carácter a fin de que dirigiendo a la vista a él y sirviéndome de él como medida pueda yo decir que es pío un acto de esta clase que realices tú a otra persona, y si no es de esta clase, diga que no es pío. pues, si así lo quieres, Sócrates, así voy a decírtelo. Ciertamente es lo que quiero. Es ciertamente pío lo que le agrada a los dioses y lo que no les agrada es impío. Perfectamente, Eutifrón. Ahora has contestado como yo buscaba que contestaras. Si realmente es verdad, no lo sé aún, pero evidentemente tú vas a explicar que es verdad lo que dices. Ciertamente. Eh, ah, exact- Examinemos lo que decimos. El acto agradable para los dioses y el hombre agradable para los dioses. Es pío el acto odioso para los dioses y el hombre odioso para los dioses es impío. No solo la misma cosa, no son la misma cosa, sino las cosas más opuestas, lo pío y lo impío. ¿No es así? Así, ciertamente. Y nos parece que son palabras acertadas. Así lo creo, Sócrates. Es, en efecto, lo que hemos dicho. No es cierto que también se ha dicho que los dioses forman partidos dis- disputan unos con otros y tienen entre ellos enemistades. En efecto, se ha dicho. Sobre, sobre qué asuntos produce enemistad e irritación la disputa, examinémoslo. ¿Acaso tú sí y yo disputamos acerca de cuál de los dos números es mayor? Y la discusión sobre esto nos hace a nosotros enemigos y nos irrita uno contra otro, o bien, recurriendo al cálculo, nos pondríamos rápidamente de acuerdo sobre estos asuntos. Sin duda. Y si disputáramos sobre la mayor y lo menor, recurriríamos a medirlo y enseguida abandonaríamos la discusión, Así es. y recurriendo a pensarlo, A pesarlo. a pesarlo, ¿no decidiríamos sobre lo más pesado y lo más ligero? ¿Cómo no? Al disputar sobre qué asunto y al no poder llegar
¿A qué decisión seríamos nosotros enemigos? Y nos irritaríamos uno contra otro. Quizás no lo ves de momento, pero al nombrarlo yo, pienso si esos asuntos son lo justo y lo injusto, lo bello y lo feo, lo bueno y lo malo. ¿Acaso no son estos los puntos sobre los que sí dispuláramos, dispuláramos, Disputáramos. disputáramos y no pudiéramos llegar a una decisión adecuada? Nos haríamos enemigos si llegamos a ello tú y yo y todos los demás hombres. Ciertamente, esta es la disputa, Sócrates, y sobre esos temas. Y los dioses, Eutifrón, si realmente disputan y no disputarían por estos puntos. Muy necesariamente. Luego también los dioses, noble Eutifrón, según tus palabras, unos considerarán justas, bellas, feas, buenas o malas unas cosas y otros considerarían a otras, pues no se formarían partidos entre ellos si no tuvieran distinta opinión sobre estos temas. ¿No es así? Tienes razón. Por tanto, las cosas que cada uno de ellos consideraba buenas y justas son las que a ellos aman, y las que odian las contrarias. Ciertamente. Con las mismas cosas, según dices, las que unos consideran justas y otros injustas, y al discutir sobre ellas, forman partidos y luchan entre ellos. ¿No es así? Así es. Luego, según parece, las mismas cosas son odiadas y amadas por los dioses, y por lo tanto serían a la vez agradables y, y odiosas para los dioses. Así parece. Así pues, en este razonamiento, Eutifrón, las mismas cosas serían pías e impías. Es probable. Luego no respondiste a lo que yo te preguntaba, mi buen amigo. En efecto, yo no preguntaba qué es lo que es mismo, no, qué es lo que al Impío. mismo tiempo es pío e impío, según parece. Lo que es agradable a los dioses, también odioso para los dioses. De esta manera, Eutifrón, si llevas a cabo lo que ahora vas a hacer intentando castigar a tu padre, no es nada extraño que hagas algo agradable para Zeus, pero odioso para Crono y Urano, agradable para Hefesto y odioso para Hera. Y si algún otro dios difiere de otro, sobre este punto también éste estará en la misma situación. Creo yo, Sócrates, que sobre este punto ningún dios disiente de otro, diciendo que no debe pagar su culpa el que mata a otro injustamente. Ay, Mm, 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 mm. ¿Has hace- oído tú, Eutifrón, algún hombre discrepar diciendo que no debe pagar su culpa el que mata injustamente a otro o hace injustamente otra cosa cualquiera? no cesan de no cesan de discrepar en este punto, en cualquier parte y en los tribunales. En efecto, cometen toda clase de injusticias, pero lo hacen y lo dicen todo tratando de evitar el castigo. Admiten ciertamente, Eutifrón, que, que comenten injusticia y aún admitiéndolo, afirman que ellos no deben ser castigados. De ningún modo. Luego no lo hacen y dicen todo. Creo en efecto que no llegan a decir ni discuten que si cometen injusticia no deben pagar la culpa. En todo caso, creo, niegan que cometen injusticia. ¿Es así? Dices la verdad. Luego no discuten sobre si el que comete injusticia debe pagar su culpa, sino sobre quién es el que comete injusticia y qué hace y cuándo.
es verdad. No alcanzo a ver. ¿No le sucede a los dioses lo mismo? Si es que los dioses forman facciones a causa de las cosas justas e injustas, como tú dices, y algunos afirman que se hacen daño unos a otros y otros lo niegan, pues sin duda, amigo, ningún dios, ningún hombre se atreve a decir que no hay que castigar al que comete injusticia. Sí, lo que dices es verdad, al menos en lo fundamental. Pausa. Ya mero se acaba el tiempo de la primera parte. Entonces, si ven cómo simplemente Eutifrón presenta el argumento de que lo pío es aquello que le agrada a los dioses y lo impío es aquello que no le agrada a los dioses. Pero resulta que en la antigua Grecia la religión era politeísta, o sea que había muchos dioses y que dentro de la misma mitología griega había disputas entre los mismos dioses. Entonces aquí Sócrates le dice a Eutifrón precisamente que si hay una disputa entre los dioses, entonces ¿qué? Así ya básicamente Sócrates está poniendo en una esquina a Eutifrón. Y como ven, lo que hace Sócrates no es contradecir, sino que simplemente le pregunta de lo que ya dice y lo hace pensar y lo trata de, este, como les decía anteriormente, no ver al elefante, sino a la pestaña del elefante. Entonces, no sé si en este caso, por ejemplo, Eutifrón es un sofista, o sea, él lo que quiere es que sus ideas suenen bonitas, aunque al final no tengan sentido. En el caso de Sócrates, Sócrates quiere llegar al meollo del asunto porque dice, bueno, tú dices que te estás portando de una manera pía. Entonces dime, ¿qué es lo pío? Entonces aquí ya le da el ejemplo. No se lo define, pero le da un ejemplo. Le dice, lo pío es aquello que le agrada a los dioses y lo impío es aquello que desagrada a los dioses. ¿Sí? Ahora, como les decía, en la antigua Grecia es politeísta, o sea, hay varios dioses y como lo dice Sócrates, hay facciones. De que nosotros como humanos, como les enseñé en ciencias, ¿no? Con el método científico, si tenemos un desacuerdo de qué es más pesado o más ligero, pues usamos una báscula. Si que es más largo o más corto, utilizamos un metro. Pero en el caso de la justicia, en el caso de lo que es feo, en el caso de que es lo que es bello, eso es un poquito más subjetivo, pues, o es más subjetivo. Entonces aquí le está diciendo que también en lo que podríamos considerar justicia es algo más subjetivo. ¿Cómo determinamos entonces lo que es justo y lo que no es justo? Si tomamos a los dioses en cuenta, así como les platiqué de Cronos, pues para Cronos lo que hizo Zeus fue impío, porque fue en contra de la voluntad de un dios, pero él también era un dios. Entonces, desde el punto de vista de Zeus, pues él quiso rescatar a sus hermanos. Desde el punto de vista de Cronos, le estaba quitando el dominio sobre el Olimpo. Entonces, ¿quién está en la razón? Ideas, siento yo, am, Es que, siento yo, a quien ya ve que para, digamos, para mí algo puede ser malo, Ajá, para ahora lo puede ser bueno. sí. Entonces, para algún Dios algo es impío y para otro tal vez era pío lo contrario del otro, ¿no? Entonces, me imagino, Tefrón estaba pues haciéndolo entre comillas, a su Ujú. conveniencia también, Sí, porque claro. para él era malo, él creía que para los dioses también, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, y ese es el meollo más o menos del diálogo. Porque inmediatamente, pues, si notan que Eutifrón dice, no, pues es que Zeus es el mejor de los dioses. Entonces yo estoy del lado del mejor de los dioses e estoy haciendo lo que hace el mejor de los dioses, por lo tanto mis acciones son pías. Y como les comentaba el día de ayer, vemos las cosas en blanco y negro cuando en realidad tienen matices de gris. En este caso, Eutifrón presenta un argumento en blanco y negro,
pío lo que le gusta a los dioses, impío lo que no le gusta a los dioses. Pero Sócrates pregunta entonces, si yo soy devoto de Cronos o si yo soy devoto de Hera, entonces ¿ahí qué? Ujú. Ahí ya no. Es la percepción Ah, de la cada percepción, persona. exactamente. Entonces ahí el argumento de Eutifrón empieza a desboronarse, ¿sí? Entonces nos quedamos en... Maestro, Sí. pero cuando hace el examen, ¿le van a dar como esto o nosotros lo tenemos que crear? No, les van a dar algo así. ¿O nos van a dar algo así como una historia así de larga? Un poquito más corta, Ok. pero sí, una pro y una contra. Y ustedes van a decidir de qué lado están y por qué. Y eso es lo que Ok. van a escribir en su ensayo. Entonces ahorita los estoy exponiendo a cómo son este tipo de diálogos, ¿sí? Estamos aquí extrayendo, buenas tardes, los diálogos de los personajes y vemos qué tan concretos son. Entonces aquí Sócrates nos está enseñando básicamente, como les decía al principio, a hacer preguntas relevantes, ¿sí? Ok. Entonces vamos a hacer algo como algo para nivelar o para nuestra idea de quién tiene la razón o quién no. Sí, Nosotros vamos a escribir nuestra propia historia sí. de ese diálogo No, bueno, ahorita no de este diálogo, o del diálogo que les que presenten en nos el examen. presenten. Ok, ok. Gracias, maestro. Sí, de nada. No, no de este diálogo, pero de los que le presenten el examen. Y como les digo, pues tristemente ahorita no les tengo nada preparado en Classroom porque pues nomás tengo una mano. Pero ya el lunes, el martes, espero ya. Pero bueno, ya la lección de mañana va a ser precisamente la estructura del ensayo. Pero ahorita estamos practicando, como les digo, o estamos viendo cómo son estos diálogos. Muy bien. Entonces nos quedamos ¿en qué Fun- parte? En fundamental, Profesor, una pregunta. Ajá, Ayer entré tarde cuando estaba dando el tema y no supe cuál fue el título del tema y falacias. es lo que estamos viendo ahorita, falacias. Ahorita estamos viendo, o estamos básicamente diálogos. aprendiendo a dialogar, sí. Ok, Ayer fueron gracias. falacias. Ujú. Entonces Gracias. ahorita, si estuviera un poquito más bravo, les preguntarían si qué falacias han encontrado. Pero no voy a ser tan cruel. Este, Entonces Sócrates dice, ¿no le sucede a los dioses lo mismo? Si es que los dioses forman... eso ya lo leímos, ¿no? Sí, nos quedamos en fundamental. Fundamental. Ah, entonces, Sino vamos yo con calma. creo, Ajá. sino yo creo que Eutifrón discute en cada acto los que lo discuten, sean hombres o dioses. Si es lo que los dioses lo discuten, discrepando sobre un acto, unos afirman que ha sido realizado con justicia y otros que injustamente. ¿No es así? Sin duda. Ea, enséñame, Eutifrón, para que me haga más conocedor. ¿Qué señales tienes tú de que todos los dioses consideran que ha muerto injustamente un hombre que, estando asalariado, comete un asesinato y que atado por el dueño del muerto, a causa de las ataduras, muere antes de que lo había, del que lo había atado reciba información de los exegetas Exegetas. sobre qué debe hacer con él y de que estará bien, por lo que tal hombre, el hijo, lleva un juicio al padre y le acuse de homicidio. Vamos, intenta demostrándome claramente que sin duda todos los dioses consideran que esta acción está bien hecha. Si me lo demuestras suficientemente, no cesaré jamás de alabarte por tu sabiduría.
Tal vez no es tarea pequeña, Sócrates. Por lo demás, yo podría demostrártelo muy claramente. ¿Le puede subir, por favor? Sí, ya voy. Te, te escucharán si les aparece que hablas bien. Te escucharán si les parece que hablas bien, pero mientras tú hablas, ahora me ha venido a la mente una idea sobre la que he reflexionado conmigo mismo, así si Eutifrón me enseñara con la mayor precisión que los dioses en su totalidad consideran que esa muerte es injusta, habría aprendido, habría aprendido yo más de Eutifrón, que es realmente lo pío y lo impío. En efecto, esa muerte sería, según parece, odiosa para los dioses, pero ha resultado evidente que nosotros que lo pío y lo impío no están delimitados por esto, pues hemos reconocido que, que lo odioso para los dioses es también agradable a los dioses. Así que por mí, Eutifrón, estás libre de demostrarlo. Aceptemos que todos los dioses consideran este acto injusto. Me perdió. Ay, perdón. No veo. Injusto. Y que lo aborrecen si quieres, pero esta rectificación que hacemos en el racionamiento, la que es impio y lo que todos los dioses odian, que lo que todos los dioses agrada es pío, y lo que unos agrada y otros odian no es ninguna de las dos cosas, ambas a la vez. Ambas a la vez. ¿Acaso quieres que restablezcamos nosotros ahora esta delimitación sobre lo pío y lo impío? ¿Qué impedimento hay, Sócrates? Para mí ninguno, Eutifrón, pero tú examina por tu parte si admitiendo esto supuesto vas a poder enseñarme fácilmente lo que prometiste. En cuanto a mí, afirmaría que es pío lo que le agrada a todos los dioses y que, por el contrario, lo que todos los dioses odian es impío. Lo puede poner porque me perdió cuando le subió. Aquí. Sí, ¿No es pío. cierto? A ver. No es cierto que debemos examinar, Eutifrón, si a su vez esto está bien dicho, o bien debemos dejarlo. De este modo aceptamos tanto en nosotros como en los otros el que simplemente uno dice que algo es así. Admitamos que es así. ¿Acaso debemos examinar qué dice el que así habla? Debemos examinarlo. Sin embargo, yo creo que lo que hemos dicho ahora está bien. Pronto, amigo, lo vamos a saber mejor. Reflexiona lo siguiente. ¿Acaso lo pío es querido por los dioses porque es pío o es pío porque es querido por los dioses? No sé qué quieres decir, Sócrates. Voy a intentar decirlo con más claridad. Decimos algo es transportado y y algo transporta que algo es escondido, algo y algo conduce y que algo es visto, algo ve. Te das cuenta de que todas las cosas de esta clase son diferentes una de otra y en qué son diferentes. Creo que me doy cuenta. Lo que es amado no es una cosa y otra cosa distinta de esta lo que ama. ¿Cómo no? Dime, ¿acaso lo que es transportado es tal porque se lo transporta o por otra causa? No es por esta. Y lo que es conducido es tal porque se le conduce y lo cual es visto porque se le ve. Ciertamente. Luego, no porque es visto, por, por eso se lo ve, sino que al contrario, porque se lo ve, por eso es visto, tampoco porque has conducido, por eso
lo conduce o que lo conduce. lo conduce, sino que porque se le conduce, por eso es conducido, ni tampoco porque es transportado, y por eso se le transporta, sino que porque lo transporta y por eso es transportado. Es evidente, Eutifrón. Lo que quiero decir lo siguiente. Si algo se produce o algo se sufre, no se produce porque es producido, sino que es producido porque se produce, ni tampoco se sufre porque es sufrido, sino porque es sufrido porque se sufre. ¿No estás de acuerdo en esto? Sí lo estoy. ¿Le puedes subir? Ujú. Luego también, lo que es amado o es algo que se produce o algo que se sufre por alguien. Sin duda. Y también este caso es como los anteriores, no por algo es amado, se lo ama por los que lo aman, sino que es amado porque se lo ama. Necesariamente. ¿Qué decimos pues sobre lo pío, Eutifrón? ¿No es amado por todos los dioses según tus palabras? Sí. ¿Acaso porque es pío o por otra causa? No, por esta. Luego, ¿por qué es pío si lo ama, pero no porque se lo ama es por eso pío? Así parece. Pero ¿por qué lo aman los dioses? ¿Es amado y agradable a los dioses? ¿Cómo no? ¿Le puede subir? Sí. Ay, no se vaya tan rápido porque me pierde. Por tanto, lo agradable a los dioses no es lo pío, Eutifrón, ni tampoco lo pío es agradable a los dioses, como tú dices, sino que son cosas diferentes la una de la otra. ¿Cómo es eso, Sócrates? Porque hemos acordado que lo pío es amado porque es pío, pero no porque es pío, porque es amado. ¿No es así? Sí, Lo agradable a los dioses, porque es amado a los dioses. Por este mismo hecho de ser amado, es agradable a los dioses, pero no es amado porque es agradable a los dioses. es verdad. ¿Con qué sería lo mismo? Querido Eutifrón, lo agradable a los dioses y lo pío. Si lo pío fuera amado por ser pío y lo agradable a los dioses fuera amado por ser agradable a los dioses. Pero si lo agradable a los dioses fuera agradable a los dioses, por ser amado por los dioses, también lo pío sería pío por ser amado. ¿Tú ves que, tú ves que la realidad es que están en posición opuestas? Porque son completamente distintos unos de otros. Lo uno es amado porque se lo ama y lo otro se ama porque es amado. Es probable, Eutifrón, que al ser preguntado qué es realmente lo pío y tú no has querido manifestar su esencia. En cambio, hablas de un accidente que has sufrido, el de ser amado por todos los dioses, pero no dices todavía lo que es, así que, si quieres, no me lo ocultes, sino que, de nuevo dime, desde el principio, ¿en qué realmente lo pío, ya sea amado por los dioses, ya sufra otro accidente cualquiera? En efecto, no es sobre eso sobre lo que vamos a discutir, pero dime con buen ánimo, ¿qué es lo pío y lo impío? No sé cómo decirte lo que pienso, Sócrates, pues, por así decirlo, nos está dando vueltas continuamente lo que proponemos y no quiere permanecer donde lo colocamos. Pausa. Este, Es un enredadero. no, pues es que es un enredadero, pero no es un enredadero. Ya me perdí, Porque en maestro. esta última parte, ahora Eutifrón dice, Lo es que has- pío, sí, ¿Me toca a mí o le toca a usted? no, pues una explicación. Ah, ok. Voy a explicar un momento. Este,
Ahora dice pues Eutifrón que lo que es agradable a los dioses es pío y lo que es desagradable a los dioses es impío. Pero entonces Sócrates pregunta, ¿eso que dices tú que es pío porque le agrada a los dioses o porque es pío? ¿Y cómo sabemos que es pío? Ese es ese es el meollo del asunto, ¿sí? Por la percepción de cada quien. No, sí, pues, pero entonces, ¿cómo defendemos esa posición? Porque Sócrates quiere una definición concreta en el sentido de que si me preguntan cómo defino el hidrógeno, pues el hidrógeno es un gas inoloro incoloro con un electrón en el orbital, un protón en el núcleo y un neutrón en el núcleo. Ahí estoy describiendo lo que es el hidrógeno. Pero, ¿cómo describo lo que es lo pío? De la misma manera. Ahora, el ejemplo que pone Sócrates es básicamente, ¿es pío porque le agrada a los dioses o su naturaleza misma lo hace pío? Y esas son dos cosas diferentes, ¿sí? Entonces, aquí es donde, como les digo, Eutifrón busca que las cosas suenen bonitas, pero Sócrates le escarba para ver si es cierto que está razonando lo que está diciendo, ¿sí? Entonces, ¿te quiero porque eres mi hijo o eres mi hijo porque te quiero? Esa es la meollo del asunto aquí. No, sí, pues, o sea, ¿te quiero porque eres mi hijo o eres mi hijo por eso te quiero? Entonces, aquí es, aquí es básicamente algo por el estilo. O sea que si podríamos imaginarnos que su hijo o su hija, si fueran extraños, y así como son, ¿los seguiría queriendo o no los seguiría queriendo? Entonces, No, yo no. entonces, no, pues es que es a lo que es lo que no sabemos, pues, o sea, es lo que Sócrates quiere saber, ¿sí? Es porque le pone Eutifrón, pues le pone ejemplos y le dice, pero no se lo define. Entonces, otra manera de verlo es como se los acabo de exponer ahorita, ¿no? Una manera un poquito más, para relacionarnos un poquito más. Entonces aquí, básicamente, Sócrates está buscando esa definición y por eso pregunta y le expone la diferencia a Sócrates. Perdón, Sócrates le pone la diferencia a Eutifrón, así como yo se las acabo de exponer más o menos ahorita. Entonces, a ver, continuamos. ¿Dónde nos quedamos? Aquí. Sócrates, lo que has dicho. Sócrates, lo que has dicho, a ver. Lo que has dicho, Eutifrón, parece propio de de nuestro antepasado de Dédalo. Dédalo. Si hubiera dicho yo esas palabras, las hubiera puesto en su sitio. Quizás te burlarías de mí diciendo que también a mí, por mi relación con él. Las obras que construyó en palabras se me escapan y no quiero permanecer donde se las coloca, pero como las hipótesis son tuyas, es necesario otra broma distinta. En efecto, no quieren permanecer donde las pones o según te parece a ti mismo. Me parece precisamente, ay, perdón, me parece que precisamente Sócrates, lo que hemos dicho se adapta a esta broma. En efecto, no soy yo el que ha Infundido. infundido a este el que de vueltas y no permanezca en el mismo sitio. Más bien me parece que el Dédalo lo eres tú, pues, en cuanto a mí, permaneciera en su sitio. Entonces, amigo,
Es probable que yo sea más hábil que Dédalo en este arte, en cuanto él solo hacía móviles sus propias obras, y en cambio yo hago móviles, además de las mías, las ajenas. Sin duda, lo más ingenioso de mi arte es que lo erezco, si es lo Ejerzo, erezco, ejerzo. lo ejerzo contra mi voluntad. Ciertamente desearía que las ideas permanecieran y se fijaran de modo inamovible, Inamovible. más que poseer, además del arte de, de, de Dédalo, los Dédalo. tesoros, los tesoros de Tentalo, De tántalo. de Tántalo. Pero dejemos esto. ¿Cómo me parece que tú estás desdeñoso? Me voy a esforzar a mostrarte cómo puedes instruirme acerca de lo pío. No, no te desanimes. Examina si no te parece a ti necesario que lo pío sea justo. Sí me lo parece. ¿Acaso todo lo justo? ¿Acaso, acaso todo lo justo es pío? ¿O bien todo lo pío es justo, pero no todo lo justo es pío, sino que una parte de ello es pío y la otra parte no? No sigo, Sócrates, tus razonamientos. Sin embargo, eres más joven que yo, con diferencia no menor, que con la que eres más sabio. Como digo, estás desdeñoso por la riqueza de tu sabiduría. Pero, hombre afortunado, esfuérzate. No es nada difícil de comprender lo que digo, pues digo lo contrario de lo que digo de lo que dijo el poeta en los versos. De Zeus, el que hizo y engendró de todo esto, no te atreves a hablar, pues donde está el temor, ahí está también el respeto. Yo soy, yo no estoy de acuerdo con el poeta. ¿Te digo en qué? Y es decir, si ciertamente eres más joven que yo, en cuanto a sabiduría, a la diferencia a tu favor es aún mayor, aunque la construcción de la frase no es la misma. La comparación de términos no homogéneos es semejante en Apología Hasta 30 ahí. y... No Sí, hay, sí. no hay, eso no es parte del diálogo. Sin duda, No me parece. No me parece a mí que donde está el temor, ahí está también el respeto. Me parece que muchos temen las enfermedades, la pobreza y otros muchos males. Los temen ciertamente, pero en nada respetan lo que temen. ¿No te lo parece también a ti? sí, ciertamente. En cambio, donde hay respeto, hay también temor. Hay alguien que respete una cosa y sienta vergüenza ante ella, y que al mismo tiempo no esté amedrentado y tema una reputación de maldad. La teme ciertamente. Luego no es adecuado decir, pues donde está el temor, ahí también está el respeto, sino donde está el respeto, ahí está también el temor. En efecto, donde está el temor no todo es respeto, pues cubre más campo. Creo el temor que es que el respeto, porque el respeto es aún parte de temor. Como impar es una parte del número, de modo que no donde hay número hay también impar, sino que donde hay impar hay también número. ¿Y me sigues ahora? Perfectamente. Pues algo semejante decía. Yo Ajá. antes al preguntarte. Yo antes de preguntarte, si acaso donde está lo justo, está también lo pío, o bien donde está lo pío, ahí también está lo justo. Pero ¿dónde está lo justo? No todo es pío, pues lo pío es una parte de lo justo. Debemos decirlo así. ¿O piensas tú de otro modo? No, sino así, pues me parece que hablas bien.
Mira pues, lo que sigue. En efecto, si lo pío es una parte de lo justo, debemos nosotros, según parece, hallar qué parte de lo justo es lo pío. Así pues, si tú me preguntaras algo de lo que hemos hablado ahora, por ejemplo, ¿qué parte del número es el par y cómo es precisamente este número par? Yo te diría que el que no impar es... ¿Le puedes subir, Sí. por favor? Ah, 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 ah. Es decir, Es decir, ¿le puede poner? No, no le veo. aquí, No, 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 no veo, no aquí. veo. Es decir, el que es divisible en dos números iguales. ¿No te parece así? Sí me lo parece. Intent Pausa. Voy a ah, pasar lista ok. porque en 10 minutos se desconecta esta cosa. ¿Otra vez? Sí, pues. Ahora aquí ya ven cómo está básicamente pues escarbándole más Sócrates y ahora mete a la justicia como parte de lo pío, ¿sí? Y a los Y nueve. pone como ejemplo este poema de Dédalo que habla del miedo y del respeto. Y él dice que el miedo no es necesariamente par con el respeto. ¿Ustedes estarían de acuerdo o no estarían de acuerdo con ese pensamiento? ¿Tenerle miedo a algo indica respetarlo? ¿El No, miedo y el respeto van a la par o son dos cosas no, diferentes? miedo Son no. dos, son dos cosas diferentes. Entonces, básicamente lo está tomando desde ese punto de vista, de que para muchos el miedo y el respeto van a la par. Entonces, si el miedo y el respeto se consideran pares, entonces también la piedad y la justicia se considerarían pares. Y ese es el meollo que quiere llegar entonces Sócrates. Dejen paso lista. Entonces dice, intenta tú también ahora mostrarme qué parte de lo justo es lo pío, para que podamos decir a Meleto que ya no nos haga injusticia ni nos presente acusaciones de impiedad, porque ya hemos aprendido de ti las cosas religiosas y pías y las que no lo son. Eutifrón. Ciertamente, Sócrates, me parece que la parte de lo justo que es religiosa y pía es la referente al cuidado de los dioses. La que se refiere a los hombres es la parte restante de lo justo. Sócrates, me parece bien lo que dices, Eutifrón, pero necesito aún más una pequeña aclaración. No comprendo todavía a qué llamas cuidado. Sin duda, no dices que este cuidado de los dioses sea semejante a los otros cuidados. En efecto, usamos, por ejemplo, esta palabra cuando decimos, no todo el mundo sabe cuidar a los caballos, excepto el caballista. ¿Es así? Ciertamente, Sócrates. Tampoco, Tampoco saben todos cuidar a los perros, excepto el encargado de ellos, el perrista. así es. Dice, pues de algún modo, las, la cinética es el cuidado de los perros Cinegética. y la Sí, ganadería es el cuidado de los bueyes. sí, ciertamente. La piedad y la religiosidad es el cuidado de los dioses. Eso lo digo yo. La piedad y la religiosidad es cuidado de los dioses, Eutifrón. Eso, no, eso es usted. Sí, la piedad y la religiosidad es el cuidado de los dioses. Eutifrón, ¿dices eso? Exactamente. Luego toda clase de cuidado cumple el mismo fin, más o menos. Es para bien y utilidad de lo que se cuida. Según ves, los que ya no se ve nada. Que los Que los caballos cuidados por el arte de la hípica hípica. sacan utilidad y mejoran. ¿No te parece así? A mí sí.
los perros cuidados por el arte de la cinética y los bueyes por el de la ganadería y todas las demás cosas del mismo modo? ¿O bien crees tú que el cuidado es para daño de lo cuidado? No, por Zeus. ¿Es para su utilidad? ¿Cómo no? ¿Acaso también la piedad, que es cuidado de los dioses, es de utilidad para los dioses y los hace mejores? ¿Aceptarías tú que cuando realizas algún acto pío, haces mejor a alguien, algún dios? De ningún modo, por Zeus. Tampoco creo yo, tampoco creo yo, Eutifrón, que tú digas esto. Estoy muy lejos de creerlo, pero precisamente por eso te preguntaba yo cuál creías que era realmente el cuidado de los dioses, porque pensaba que tú no decías que fuera de esta clase. Y pensabas rectamente, Sócrates, pues no hablo de esa clase de cuidado. No por Zeus, ¿es para su utilidad? ¿Cómo no? ¿Acaso también la piedad, que es cuidado de los dioses, es de utilidad para los dioses y los hace mejores? ¿Aceptarías tú que cuando realizan algún acto pío, haces mejor a algún dios? Ah, eso ya lo leímos. Ujú. Súbale, súbale. Ah, tampoco lo creo yo. Ah, bien, pero ahí está. A ver. Es aquí. Y bien, ¿pero qué clase de cuidado de los dioses sería la piedad? El que realizan los esclavos con sus dueños, Sócrates. Ya entiendo. ¿Sería, según parece, una especie de servicio a los dioses? Ciertamente, ¿Puedes decirme entonces el servicio a los médicos es un servicio para realización de qué obra? ¿No crees que la obra de la salud? ciertamente. ¿Y el servicio de los constructores de barcos en servicio para realización de qué obra? Es evidente, Sócrates, para la de los barcos. ¿Y el servicio de los arquitectos es la edificación de las casas? Sí, Dime ahora, amigo, ¿el servicio de los dioses sería un servicio? ¿Para realización de qué obra? Es ese. evidente que tú lo sabes, pues afirmas que conoces las cosas divinas mejor que ningún hombre. Y digo la verdad, Sócrates. Dime, por Zeus, ¿cuál es esa bellísima obra que los dioses producen valiéndose de nosotros como servidores? Son muchas y bellas, Sócrates. También las producen los generales, amigos, sin embargo, podrías decir fácilmente lo más importante, a saber, producen las victorias en la guerra, ¿es así? Sin duda, Creo que también los agricultores producen muchas cosas bellas. Sin embargo, lo más importante en la producción del alimento sacado de la tierra ciertamente. y de las muchas cosas bellas que los dioses producen, ¿cuál es la más importante? Ya te he dicho antes, Sócrates, que supone bastante esfuerzo aprender con precisión cómo son todas estas cosas. Sin embargo, te digo simplemente que si se sabe decir y hacer lo que complace a los dioses, orando y haciendo sacrificios, estos son los actos piadosos y ellos salvan a las familias en privado y a la comunidad en las ciudades. Lo contrario de lo que agrada a los dioses es lo impío, que destruye y arruina todo. Por muy poco, Eutifrón, habrías podido decirme lo más importante de lo que yo te preguntaba, si hubiera querido, pero no. ¿Estás dispuesto? No. ¿Estás dispuesto a instruirme? Está claro, en efecto, ahora cuando ya estabas a punto de decirlo, te echaste atrás. Si lo hubieras dicho ya, habría yo aprendido de ti suficientemente lo que es la piedad, pero ahora, pues es preciso que el, ama- el amante siga al amado, donde aquel lo lleve.
¿Qué dices que es lo pío y la piedad? ¿No es algún modo una ciencia de sacrificar y de orar? Ciertamente, Sacrificar no es ofrecer dones a los dioses y orar hacerles peticiones. exactamente, Sócrates. Luego, según este razonamiento, la piedad sería la ciencia de de las peticiones y ofrendas a los dioses. Has comprendido muy bien, Sócrates, lo que he dicho. Estoy deseoso de tu sabiduría, amigo. Le presto mi atención de modo que nada de lo que dices caiga a tierra. Explícame, ¿cuál es este servicio a los dioses? ¿Afirmas que es hacerles peticiones y ofrecerles presentes? Sí, lo afirmo. No es cierto que pedir adecuadamente sería pedirles lo que necesitamos de ellos. ¿Qué otra cosa podría ser? Podía ser. Y por otra parte, dar adecuadamente sería ofrecerles a cambio lo que ellos necesitan de nosotros. En efecto, ¿no sería inteligentemente que alguien ofreciera a uno cosas de los que no tiene ninguna necesidad? Dices la verdad, Sócrates. Luego la piedad sería, para los dioses y los hombres, una especie de arte comercial de los unos para los otros, Eutifrón. Arte comercial, si te gusta llamarlo así. No hay nada agradable para mí, si no es verdad, indícame. ¿Qué utilidad sacan los dioses de las ofrendas que reciben de nosotros? Lo que ellos dan es evidente para todo el mundo. En efecto, no poseemos bien alguno que no nos lo den ellos, pero ¿de qué les sirve lo que reciben de nosotros? ¿Acaso conseguimos tanta ventaja en este comercio que nosotros recibimos de ellos todos los bienes y ellos no reciben nada de nosotros? ¿Pero crees tú, Sócrates, que los dioses sacan beneficio de las cosas que reciben de nosotros? ¿Qué serían? Ya me lo cambió. ¿Qué serían, en fin? Mm, ¿Qué serían, en fin, las ofrendas nuestras a los dioses, Eutifrón? ¿Qué otra cosa crees que pueden ser más que muestras de veneración, de homenaje y, como acabo de decir, deseos de complacerles? Luego lo pío, Eutifrón, es lo que les complace, pero no lo que es útil ni lo que es querido para los dioses. Yo creo que es precisamente lo más querido de todo. Luego, según parece, de nuevo lo pío, lo querido para los dioses. Exactamente. Diciendo estas cosas, te causará extrañeza el que te parezca que tus razonamientos no permanecen fijos, sino que andan y me acusarán a mí de ser un dédalo, Dédalo. dédalo, y hacerlos andar siendo tú mucho más diestro de dédalo, pues los haces andar en círculo. ¿No te das cuenta de que nuestro razonamiento ha dado la vuelta y está otra vez en el mismo punto? ¿Te acuerdas de que antes nos resultó que lo pío y lo agradable a los dioses no eran la misma cosa, sino algo distinto, lo uno de lo otro? ¿No te acuerdas? Sí me acuerdo. ¿Y no te das cuenta de que ahora afirmas que lo querido para los dioses es pío? ¿Es esto algo distinto de lo agradable a los dioses o no? Es lo mismo. Luego o bien, antes hemos llegado a un acuerdo equivocadamente, o bien, si ha sido acertadamente, ahora hacemos una proposición falsa. Así parece. Por tanto, tenemos que examinar otra vez desde el principio qué es lo pío, por qué yo, en lo que de mí depende, no cederé hasta que lo sepa. No me desdeñes si no aplica de todos modos tu mente ello lo más posible y dime la verdad. En efecto,
Tú lo conoces mejor que ningún otro hombre, y no se te deje dejar ahí, y no se te debe dejar ir como, como Proteo, Ajá, Proteo. hasta que lo digas, porque, porque si tú no conocieras claramente lo pío y lo impío, es imposible que nunca hubiéramos intentado, a causa de un salario, acusar Asalariado. asalariado de un homicidio a tu viejo padre, sino que hubieras temido ante los dioses arriesgarte teméricamente, temeriórica- no alcanzo a- Temerariamente. temerariamente, si no habrás rectamente hubieras sentido vergüenza ante los hombres por ello. Sé bien que tú crees saber con precisión lo que es pío y lo que no lo es. Así pues, dímelo, querido Eutifrón, y yo me, y no me ocultes lo que piensas que es. En otra ocasión, Sócrates, ahora tengo prisa y es tiempo de marcharme. ¿Qué haces, amigo? ¿Te alejas? Derribándome de la gran esperanza que tenía de que, tras aprender de ti y lo que es pío y lo que no lo es, me libraría de la acusación de Meleto, demostrándole que, instruido por Eutifrón, era ya experto en las cosas divinas y que ya nunca obraría a la ligera, ni haría invocaciones respecto a ellas por ignorancia, y además en adelante nevaría, ¿nevaría o llevaría una vida mejor? Nevaría, pero Llevaría una vida llevaría, mejor. llevaría una vida mejor. Y ya Eutifrón se fue. Pues es que dio lo mismo, maestro, nomás dimos vueltas y vueltas y vueltas. No, Y pues no es que no es que supimos lo qué es lo acusara pío y lo tanto. impío, y lo agradable y lo no agradable. Sí, no, pues no supimos porque Eutifrón no le supo decir. Pues que él decía que él sabía todo. Y es que esas son cuestiones o son preguntas que en realidad no tienen una respuesta. Entonces, como lo estábamos discutiendo al principio, todo esto es subjetivo, ¿sí? No, pero te estuviste a punto de decirlo, pero te hiciste para atrás. ¿Qué esperaba él que le dijera? Es sarcasmo, Maestro, porque ¿será que Y en varias depende de lo que uno ocasiones, quiera ver, no? no es que no es lo que uno quiera ver, porque de todas maneras, o sea, María no le dio el tono, pero Sócrates estaba siendo sarcástico, sí. Entonces, Sócrates tampoco sabe, ¿Qué es lo pío y qué es lo ajá, impío? él tampoco sabe, pero lo hacía ver como que si sabía. sí, De que él le dijera que le que él no dijera, sabía. ajá, sí, pues, o sea, sí, pues él sabía que no sabía. Por eso uno de sus dichos. Porque básicamente, o sea, cuando vemos a alguien con aquella seguridad de que sí saben, debemos preguntarles. Y por eso les digo, preguntas relevantes. Aquí, ¿cuáles son las preguntas relevantes que hace Sócrates? Me dices que lo pío y lo impío, bueno, que lo impío es lo que le agrada a los dioses. En- y lo impío es que no les agrada. Ah, bueno, si ese es el caso, a Zeus le abrió la panza a Cronos, ambos son dioses, entonces lo que hizo Zeus fue pío o impío. Entonces ahí estamos ya, Con a sus hijos. sí. ¿También eso es pío o es impío? No, pues para Cronos, que si Cronos es, Para Zeus fue impío. sí, sí, Para Zeus a lo mejor fue impío. sí, pues por eso, o sea, es a lo que va, es a lo que va Sócrates en este caso, ¿no? De que, bueno, si dices que una cosa que le agrada a los dioses, ahora, Y creo el viernes va para eso otro. que es pío por su El rojo tiene unos naturaleza, ¿le calcillos. agrada a los dioses por ser pío o Entonces, es pío porque le pero agrada a los cuando me dioses? dijiste del jale, yo dije, no, Es pues la pregunta que les hice después. pensé que ya nos iba a hacer ¿Quieren a como sus hijos cuatro, porque son pero sus sí, hijos o también son sus eran hijos ocho, porque los nació a las quieren? 9. ¿Sí? Entonces, más o menos por ahí fue el asunto en esa pregunta, ¿sí?
Y son preguntas retóricas que nos hacen simplemente pensar, ¿sí? Ahora, en el caso, por ejemplo, de estas cosas subjetivas, podemos escribir volúmenes y volúmenes y volúmenes y nunca vamos a estar de acuerdo. Pero lo que buscamos es pues la ortodoxia, o sea, la manera de pensar, entre comillas, correctamente, ¿sí? Que nuestras ideas tengan sentido, que no nada más se oigan bonitas por oírse bonitas, porque como pueden ver, nos podemos meter en camisa de 11 varas. Entonces, hoy en día podemos, aparte de utilizar nuestra opinión, ser respaldada por hechos científicos. Entonces, regreso a la misma conversación de ayer de lo que les decía de lo que es moral o inmoral o lo que es bueno o malo dependiendo de la cultura. Entonces les platicaba, ¿no? Que para el inmigrante alemán en México, las mujeres eran muy reprimidas, pero para el inmigrante libanés en México, las mujeres eran muy sueltas. Entonces era como que, entonces, ¿quién tiene la razón aquí? ¿Sí? ¿Y cuál es su perspectiva? Pues su perspectiva es cultural. Por eso les decía, el sentido común no existe, es básicamente el perjuicio cultural limitado a nuestra percepción. Y es lo que Sócrates trata de hacer con sus diálogos, sacarnos de esa zona y hacernos pensar nuestras respuestas de una manera más profunda. ¿Sí? Entonces, el meollo de esta lección, si es que llegamos al meollo de la lección, es de que debemos de profundizar nuestros pensamientos y nuestra razón y nuestro razonamiento y ponerle atención a lo que decimos para en realidad saber si sí sabemos de lo que estamos hablando o no y de cómo lo decimos, sí. Entonces, a la hora, como les digo, que ustedes van a hacer su ensayo de GED, les van a presentar dos puntos de vista diferentes del mismo tema. Ustedes tienen que evaluar los dos razonamientos y decidir quién tiene la razón y defender por qué tiene la razón la persona que escogieron. Y para eso es el método socrático. Estamos haciendo preguntas relevantes según el diálogo, ¿sí? Hoy pues no tenemos tiempo, pero ya mañana que veamos la estructura del ensayo, vamos precisamente a leer dos puntos opuestos y ustedes van a decidir quién presenta mejor el diálogo y cuáles son las preguntas relevantes a contestar para entonces hacer nuestro ensayo, ¿sí? Pero básicamente eso es lo que nos enseña aquí Sócrates, hacer preguntas relevantes, aprender a preguntar. Nosotros no sabemos, pero queremos saber. Y esa es la manera en que se hace, saber hacer preguntas. Por eso también yo les he dicho a ustedes cuando estamos viendo matemáticas o otra cosa, díganme su duda, pero su duda exacta, nunca me vengan y me digan, es que no entendí nada, eso no es cierto, porque no les hablé en chino, no les hablé en coreano, no les hablé en árabe, les hablé en español. Entonces, algo tuvieron que haber entendido. Entonces, ¿qué es lo que no entendí? ¿Por qué no lo entendí? Ah, entonces ahora sí podemos tener un diálogo. Entonces, esto es fundamental no solamente para el ensayo de GD, sino para su vida y para el estudio en general, ¿sí? Preguntas, comentarios. Maestro, ¿y qué Ajá. tan grande o tan largo sería nuestro ensayo? Es mínimo de 4 párrafos, o sea que estamos viendo aproximadamente 600 palabras, más o menos. Ok, gracias. Sí, o sea, no es una cosa Profe, así grande. Ajá. siempre tiene que ser tan trabajado el texto, porque yo ya lo hice, ¿verdad? Yo lo hice ya 2 veces ahorita. Ujú, Y está fácil porque no es, pues son discusiones muy sencillas como el hecho de que por qué usamos las bolsas de plástico. Les voy a dar el ejemplo que viene, que no me ujú. oigan. Y pues es lógico, ¿verdad? Lo que uno quiera hacer del lado que te quieres hacer. Pero a veces lo hacen muy trabajado como ahorita. Para mí se me hace como muy cansado y salen la misma pregunta, la misma respuesta al final, pero como que nos enredan demasiado. ¿Es así tiene que ser? Tristemente, pues, por eso esta lección es para eso, para desenredar esa maraña.
Oh Y en my God. realidad de lo que se nos presenta, nada más tomar los elementos relevantes a nuestro punto de vista. Ujú. Pero sí, así es esto. Por eso les tengo que enseñar por retórica en cierta manera. Sí, sí, sí. No es difícil. Yo lo he visto, no es difícil, pero a mí me pierden, como ahorita yo entiendo muy bien el párrafo porque ustedes lo están leyendo y a mí se me Ujú. queda todo más si lo oigo de alguien que lo está leyendo. Sí. Leyéndolo yo como que no lo entiendo, no sé en qué estará. Pero cuando lo escucho así, se me hace bien fácil para contestarlo. Y No, al sí. cuestión de que cuando empiezas a escribir tu hipótesis, no necesitas, ni te fijas que vas escribiendo, pero sí son de 300 a 600 palabras, pero ni Sí, siquiera sí. te das cuenta hasta que finalizas. Ujú. Pero no sé, bueno, yo sé que en esa parte yo creo que no puede hacer nadie nada más que yo soy la que tengo que enfocarme más, o no sé, pero sí, se me hace más difícil la mía, sí, porque es muy largo para estar leyendo tanto. No, sí, pues es que también eso es ponerse pues a practicar la lectura fuera Ujú, de la clase, porque ujú, es como les decía en inglés, de 3 horas o 2 horas en el salón no se aprende a hablar inglés, tienen que practicar en la calle. claro. Igualmente en la lectura, no son Ujú. las 2 horas que estamos aquí que los hago leer a fuerzas para que tomen los apuntes, sino que tienen que leer afuera, ¿sí? Ujú, ujú. Y sí, también que se preparen porque yo pensaba que te tomas un break también para que puedas regresar a finalizar todo. Sí, Pero sí, son como 157 minutos, creo. sí. Pero no es difícil, simplemente tenemos que agarrar la idea que queremos expresar nosotros, del lado que estamos de acuerdo. Y expresarla pues bien. Oralia tiene una pregunta. Sí. Como en el examen, cuando estamos en el examen maestro, Ajá. no hay ninguna herramienta en la computadora que me lea. No Todos los sé. niños, No, ya creo ve que que cuando no. uno está en la escuela, los niños tienen una herramienta donde les lee todo porque hay niños que no pueden leer bien. Si puso que está ciega, sí. Pero si puso que no tiene deshabilidad, no. No la tienen, no la tienen. No, pues es que cuando la gente dice que está ciega, le hacen la letra más grande, o quizás sí se les haga la lectura, pero si uno no tiene ninguna deshabilidad, pues no. Y es que es lo que les digo, o sea, tienen que leer fuera de, Pero de todas porque maneras, yo pregunto el día que vaya. sí, Sí. este, igualmente, cuando lean en casa, yo no sé, bueno, dicen que mucha gente no tiene voz interna, yo no sé. Si pueden oír su voz dentro de su cabeza, pues hagan voces dentro de su cabeza para Ahí está lo leer. malo. No sé si sé En- escucharme yo sola. Maestro, Entonces, entonces, ¿sí es bueno hacer voces? no, pues como dicen, pues dentro de su cabeza para que no se aburran, entre comillas. O pueden vocalizar sin vocalizar, porque dicen, no es que ocupo leer, no es mucho que ocupemos leer en voz alta, sino que a veces nada más vocalizar, pues mover la boca, no así, pero sí vocalizar algo, sí. Sí, Entonces eso quizás eso sí ayude. funciona, porque sí, la última vez sí traté de hacer eso, porque Ujú. no lo puedes hacer abierto porque te Ajá, callan, ¿verdad? Pero distraes a la demás gente también, pero sí sí, traté y sí, se me hizo un poquito más fácil. sí. Entonces podemos vocalizar en silencio, mover la boca sin exagerar gestos y ya así poder leer mejor, ¿no? Entonces, Buenas pues tardes, si no, maestro. ajá, sí, ahorita. Entonces, Aún no pasan si lista, no hay ¿verdad? dudas, pues ya terminamos la lección de hoy. Van a preguntarse toda la tarde qué es pío y qué es impío. Y pues, Sí, sí, nos lo vamos a entonces, preguntar. Lo Creo que justo y lo ya agarramos la injusto. idea. Puede ser lo lo, justo y lo injusto, ¿no, lo maestro? justo, pues sí, depende. Entonces, nos vemos mañana. Que tengan muy buenas tardes. Maestro, ya no escuché mi nombre, soy María. Gracias, maestro. Adiós. Sorry. María, ¿qué, ¿Puedes poner perdón? lo mío, María maestro?